Nunca me habría imaginado que aceptaría quedarme en casa de Hugo por más de una noche. Después de años de no vernos, la idea de pasar tiempo con mi primo había sido extraña, como tratar de retomar una conversación interrumpida hacía una década. Pero ahí estaba yo, cargando mi mochila por las escaleras hasta su sótano, un espacio que había convertido en una suerte de refugio personal. Era espacioso, con muebles cómodos y una mesa de billar en el centro, iluminada por una lámpara de neón. Las paredes estaban adornadas con carteles de bandas y camisetas deportivas enmarcadas. Había algo en ese lugar que gritaba, Hugo, aunque al mismo tiempo me hacía sentir que no lo conocía en absoluto. «Te dejo esta cama», dijo, señalando un futón desplegado junto a una esquina. Él tenía un colchón más grande en el otro extremo, rodeado de un par de estanterías llenas de videojuegos y libros. Se veía relajado, como siempre, con ese aire despreocupado que le había envidiado cuando éramos adolescentes. «Gracias, está bien», respondí, dejando caer mi mochila junto al futón. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Hugo trabajaba de día, y yo aprovechaba para explorar el vecindario o leer. Por las noches, nos quedábamos en el sótano jugando videojuegos o hablando de cosas superficiales. Era fácil, cómodo, como si los años de distancia no fueran más que un malentendido. Sin embargo, había algo en él, algo que no podía precisar, que me hacía sentir inquieto. Una noche, después de unas cervezas y demasiadas partidas de billar, Hugo sugirió que viéramos una película. Se recostó en su colchón mientras yo me sentaba en el futón. Durante la primera mitad, apenas le presté atención a la pantalla. Estaba demasiado consciente de él, de cómo su cuerpo parecía ocupar más espacio del que realmente debía. Su risa, grave y relajada, llenaba el sótano cada vez que un chiste malo rompía la tensión en la trama. Y luego estaban sus ojos. Cada vez que giraba la cabeza hacia mí, parecía mirar más allá de mi rostro, como si intentara descifrar algo que ni siquiera yo entendía. «¿Te pasa algo?», preguntó de repente, atrapándome mirándolo. «No, ¿por qué?», respondí demasiado rápido. Hugo sonrió, ladeando la cabeza. «No sé, parece que estás en otro lado. Si te aburre la película, podemos hacer otra cosa». Negué con la cabeza y desvié la mirada hacia la pantalla, sintiendo cómo mis mejillas ardían. «No, estoy bien». Sin embargo, el ambiente entre nosotros cambió. Lo sentí en la forma en que dejó de hacer comentarios sobre la película, en cómo su risa se apagó. Por el rabillo del ojo, podía ver que se acomodaba, estirando las piernas, sus movimientos lentos, deliberados. Había algo nuevo en su manera de mirarme, como si esperara algo, como si me desafiara a decir lo que estaba pensando. Para cuando la película terminó, el sótano parecía más pequeño, más caliente. Hugo se levantó, apagando el televisor, y luego se quedó de pie junto a la mesa de billar, mirándome. «¿Jugamos una última partida antes de dormir?», preguntó. Asentí, agradecido por la excusa para moverme. Pero mientras sacaba las bolas y colocaba el triángulo en el centro de la mesa, su proximidad me hizo olvidar cómo moverme con naturalidad. Su brazo rozó el mío cuando se inclinó para tomar su taco, y el contacto fue como un pequeño choque eléctrico que recorrió mi columna. «¿Empiezas tú?», dijo, su voz más baja de lo habitual. Asentí de nuevo, incapaz de formar palabras. Mientras jugábamos, me di cuenta de que sus movimientos eran más lentos, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Cada vez que se inclinaba para apuntar, sus ojos me encontraban desde el otro lado de la mesa, sosteniendo mi mirada solo un segundo más de lo necesario. Mientras Hugo daba su siguiente golpe, yo intentaba concentrarme en el juego, pero mi mente estaba atrapada en un remolino de pensamientos. No era solo su presencia lo que me inquietaba, sino la intensidad con la que parecía ocupar el espacio. La forma en que su espalda se arqueaba al apuntar, los movimientos controlados de sus manos sobre el taco,
incluso la manera en que sus ojos parecían escanearme cuando pensaba que no estaba mirando. Era un tipo de atención que no esperaba, que no había sentido nunca, y que, sin embargo, despertaba algo en mí. El golpe de la bola blanca contra el triángulo resonó en el sótano, rompiendo el silencio que se había formado entre nosotros. 2 bolas cayeron en las troneras, y Hugo sonrió con esa media sonrisa que siempre había usado para esconder lo que realmente pensaba. «Suerte del principiante», dijo, aunque ambos sabíamos que era un jugador excelente. «Oh, pura suerte», repliqué, con una risa nerviosa. Hugo se detuvo un momento, apoyándose casualmente en el taco. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si intentara leerme. «¿Siempre te pones tan tenso jugando?» El comentario me tomó por sorpresa, y mi risa salió como un pequeño jadeo. «No estoy tenso». «Claro que no». Su tono era desenfadado, pero la forma en que sus ojos se quedaron clavados en los míos me hizo sentir que estaba probándome. La tensión se volvió palpable, como si la gravedad misma del sótano hubiera cambiado. Me moví hacia la mesa, decidido a concentrarme en mi turno, pero mis manos temblaban ligeramente cuando tomé el taco. Mientras alineaba el golpe, sentí la presencia de Hugo acercándose. No me tocó, pero estaba lo suficientemente cerca como para que su aliento rozara mi cuello. Mi pulso se disparó, y cuando finalmente golpeé la bola, fallé miserablemente. «Déjame ayudarte». Hugo habló con una voz tan suave que casi no lo escuché. Antes de que pudiera reaccionar, lo sentí detrás de mí, su cuerpo casi pegado al mío. Sus manos grandes y callosas se cerraron sobre las mías, ajustando mi agarre en el taco. La sensación de su piel contra la mía me dejó inmóvil, atrapado entre la necesidad de apartarme y el deseo inexplicable de quedarme exactamente donde estaba. «Es todo sobre el control, no sobre la fuerza», dijo, su voz baja resonando en mi oído. Guiando mis movimientos, inclinó mi cuerpo hacia adelante, ajustando mi postura como si fuera algo completamente natural. Pero no lo era. Lo sabía por la manera en que su pecho rozaba mi espalda, por el calor que irradiaba de él, por cómo mi respiración se volvía superficial y errática. Cuando finalmente dejó que golpeara la bola, apenas me importó si acertaba o no. Lo único que podía pensar era en su proximidad, en la sensación de estar atrapado en un espacio que, de repente, parecía demasiado íntimo para 2 primos. Hugo no se alejó de inmediato. Permaneció donde estaba, sus manos todavía sobre las mías, su aliento cálido contra mi cuello. El tiempo parecía haberse detenido, y aunque mi mente gritaba que era el momento de romper el contacto, mi cuerpo no se movió. Finalmente, dio un paso atrás, y la ausencia de su calor me dejó desconcertado. Se cruzó de brazos, observándome con una expresión indescifrable. «¿Ves? Es más fácil cuando tienes a alguien que te guíe». Mi respuesta fue un asentimiento torpe, incapaz de sostener su mirada. Me sentía como si todo mi mundo se hubiera inclinado ligeramente, como si algo hubiera cambiado en el aire entre nosotros, y yo fuera el único que no sabía cómo lidiar con ello. El resto del juego continuó en un silencio tenso. Mis movimientos eran automáticos, mi mente atrapada en lo que acababa de suceder. ¿Era solo mi imaginación? ¿Un malentendido? Pero cada vez que alzaba la vista, lo encontraba observándome, su expresión seria, intensa. Cuando terminamos, Hugo dejó su taco sobre la mesa y se estiró, su camisa levantándose ligeramente para revelar un destello de piel en su cintura. No podía apartar la mirada, y cuando me sorprendió mirándolo, una sonrisa lenta y deliberada se dibujó en sus labios. «Creo que ya es tarde», dijo, recogiendo las bolas con calma. Su tono era casual, pero algo en sus ojos sugería otra cosa. Asentí rápidamente, agradecido por la excusa para salir de la tensión acumulada. Mientras me dirigía al futón, sentí su mirada siguiéndome, como un peso tangible que no podía ignorar. Me tumbé de lado, fingiendo estar absorto en mi teléfono.
pero cada sonido que hacía mientras se preparaba para acostarse parecía amplificarse en el silencio del sótano. Apagó la luz, sumiendo la habitación en penumbra, pero no pasó mucho tiempo antes de que lo escuchara moverse en su colchón. El crujido del material y el sonido de su respiración me mantenían despierto, cada pequeño movimiento suyo haciéndome hipersensible a su presencia. Y entonces, cuando pensé que finalmente se había dormido, escuché su voz, baja, casi un susurro. ¿Estás despierto? Mis ojos se abrieron, pero no me atreví a girarme hacia él. Sí. Hubo un momento de silencio, y luego el sonido de su colchón cuando se movió. Sentí su peso acercándose, el aire desplazándose cuando se inclinó sobre mí. Pensé que estabas incómodo antes. ¿Dije algo raro? Su tono era tranquilo, pero había algo detrás de sus palabras, algo que no podía descifrar del todo. Me giré lentamente, encontrándome cara a cara con él en la oscuridad. No, no dijiste nada raro. Hugo estudió mi rostro durante lo que parecieron horas. Luego, con un movimiento lento y deliberado, levantó una mano, rozando ligeramente mi brazo. El contacto era apenas perceptible, pero encendió algo en mí que no entendía, algo que no podía ignorar. Bien, murmuró, su voz grave y cargada de algo que me heló y me quemó al mismo tiempo. El roce de su mano fue breve, pero dejó una huella que parecía quemar mi piel incluso después de que se retirara. Hugo se inclinó hacia atrás, volviendo a su colchón sin decir nada más. El silencio que quedó en el sótano era denso, pesado, como si todas las palabras no dichas llenaran el aire entre nosotros. Traté de cerrar los ojos, de convencerme de que podía apagar la confusión y el tumulto en mi interior como quien apaga una lámpara. Pero cada vez que lo intentaba, su imagen volvía a mi mente, su proximidad, esa mirada que parecía saber más de mí de lo que yo mismo comprendía. El tiempo en la oscuridad pasó lento, las horas marcadas únicamente por el suave compás de su respiración. Me giré hacia el lado opuesto, de espaldas a su colchón, tratando de encontrar algo de alivio en la postura, pero lo único que logré fue sentir más intensamente su presencia en el mismo espacio cerrado. El sótano, que antes había sido un lugar de refugio, ahora era un laberinto del que no podía escapar. Cuando finalmente amaneció, me levanté temprano, demasiado ansioso como para quedarme allí acostado. Subí las escaleras en silencio y preparé café, esperando que el aroma y la rutina diaria me devolvieran algo de normalidad. Pero incluso mientras me apoyaba en la encimera, con la taza caliente entre las manos, podía sentir la sombra de lo que había sucedido la noche anterior. No eran solo sus gestos o sus palabras, era la forma en que todo parecía haber cambiado entre nosotros, como si hubiéramos cruzado una línea invisible que ninguno de los dos sabía cómo borrar. Hugo apareció poco después, descalzo y despeinado, con un aire de tranquilidad que parecía casi una burla a mi propia inquietud. Se apoyó en el marco de la puerta, observándome con una expresión que no podía descifrar. ¿Dormiste bien?, preguntó, su voz más grave de lo habitual por el sueño. Sí, claro. ¿Y tú? Mentí, esforzándome por sonar casual. Supongo que sí. Hugo caminó hacia la cafetera y sirvió una taza, moviéndose con esa confianza relajada que siempre lo había caracterizado. Mientras bebía, sus ojos se encontraron con los míos por encima del borde de la taza, sosteniéndolos un poco más de lo que se sentía cómodo. El resto del día transcurrió sin incidentes, pero la tensión seguía allí, como una corriente subterránea que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Hablamos de cosas triviales, evitamos los temas profundos, y aunque nuestras palabras eran normales, nuestros gestos parecían estar cargados de un significado que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Esa noche, volvimos al sótano después de la cena, y Hugo sacó una botella de whisky, una celebración espontánea, según él, por ningún motivo en particular. No suelo beber mucho,
pero la idea de algo que pudiera calmar mis nervios era demasiado tentadora como para rechazarla. Hugo llenó 2 vasos y me tendió uno, sentándose en el borde de su colchón. «Por nosotros», dijo, levantando su vaso en un brindis improvisado. Chocamos los vasos y bebimos, el líquido quemando mi garganta de una manera que debería haberme distraído, pero no lo hizo. Hugo estaba demasiado cerca, su rodilla rozando la mía cada vez que se movía ligeramente. Cada sorbo parecía desdibujar un poco más las barreras que habíamos mantenido durante el día, y cuando terminamos la primera ronda, ya no me sentía tan seguro de dónde terminaba yo y comenzaba él. La conversación se tornó más íntima, más personal. Hablamos de cosas que normalmente no compartíamos con nadie, mis dudas sobre mi futuro, sus inseguridades que jamás habría asociado con alguien tan seguro de sí mismo. En algún momento, su mano encontró la mía, un gesto que debería haber sido reconfortante, pero que sentí como una chispa que encendía un fuego. Su pulgar se movió lentamente, trazando pequeños círculos en mi piel, y me encontré incapaz de apartarme. «Sabes, siempre pensé que eras demasiado serio para tu propio bien», dijo, su voz baja, casi un susurro. Reí nerviosamente, tratando de aligerar el ambiente. «Y tú siempre fuiste el despreocupado». Hugo inclinó la cabeza, su mirada fija en mí. «Tal vez, pero eso no significa que no me haya importado lo que pensabas de mí». Sus palabras me desarmaron. Nunca había considerado que pudiera importarle mi opinión, y menos de esa manera. Intenté responder, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Antes de que pudiera decir algo, Hugo se movió, acercándose lo suficiente como para que nuestras rodillas se tocaran completamente. «¿Estás bien?», preguntó, su tono cargado de una mezcla de preocupación y algo más que no podía identificar. «Sí», murmuré, pero mi voz apenas era audible. Hugo no se movió. Permaneció allí, observándome, su proximidad llenando todo el espacio entre nosotros. La habitación parecía haber encogido, y el mundo exterior dejó de existir. Sus dedos se deslizaron de mi mano hacia mi muñeca, un gesto lento y deliberado que envió un escalofrío por mi espalda. «No tienes que estar incómodo», dijo finalmente, sus palabras un susurro. «No estoy incómodo», respondí, aunque no estaba seguro de si eso era verdad. Hugo inclinó la cabeza ligeramente, como si evaluara mis palabras, y luego, sin previo aviso, cerró la distancia entre nosotros. Sus labios tocaron los míos, primero con suavidad, como si estuviera probando los límites, y luego con más certeza, como si no pudiera detenerse. El mundo pareció detenerse en ese momento, todos mis pensamientos ahogados por el torbellino de sensaciones que me invadieron. Intenté apartarme, no por falta de deseo, sino porque mi mente estaba llena de todas las razones por las que esto no debía estar sucediendo. Pero Hugo no me dejó ir. Su mano se deslizó hasta mi nuca, sujetándome con firmeza pero con cuidado, mientras su boca seguía explorándome con una mezcla de urgencia y ternura que me dejó sin aliento. Y entonces todo se rompió. Mi resistencia, mi confusión, mi miedo. Le devolví el beso con la misma intensidad, mis manos encontrando su pecho, su cuello, cualquier parte de él que pudiera alcanzar. Era como si todo lo que había estado reprimiendo finalmente hubiera encontrado una salida, y no había forma de detenerlo. El mundo se desvaneció en un remolino de sensaciones y emociones, dejándonos solos en el sótano, rodeados por una tensión que ahora explotaba sin frenos. El beso se hizo más profundo, más intenso, y sentí que algo dentro de mí se desmoronaba, como un muro que había construido sin darme cuenta. Las manos de Hugo me sostenían con una firmeza que no era dominante, sino segura, como si quisiera asegurarse de que no me perdería en la confusión de lo que estaba sucediendo. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, acercándome más a él, y yo, sorprendido por mi propia reacción, no retrocedí. Mis manos encontraron el borde de su camisa.
mis dedos aferrándose a la tela como si necesitara algo físico para anclarme en esa tormenta emocional. Hugo detuvo el beso por un instante, su frente apoyada contra la mía, mientras sus ojos me buscaban en la penumbra. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, su voz ronca, cargada de una mezcla de deseo y duda. No respondí con palabras, porque las palabras se habían vuelto inútiles. En lugar de eso, me acerqué de nuevo, dejando que mi boca encontrara la suya, dejando que el contacto hablara por mí. Su respuesta fue inmediata, como si hubiera estado esperando esa señal, y en un movimiento fluido me empujó suavemente hacia atrás, hasta que mi espalda tocó el colchón. El calor entre nosotros creció rápidamente, alimentado por meses, quizás años, de algo que ninguno de los dos había admitido hasta ese momento. Cada caricia, cada beso, cada pequeño movimiento se sentía como un descubrimiento, como si estuviéramos trazando un mapa de una conexión que siempre había estado ahí, pero que nunca habíamos explorado. El tiempo dejó de tener significado, y el sótano, con sus luces tenues y su aislamiento, se convirtió en un mundo aparte donde solo existíamos él y yo. Hugo se movía con cuidado, sus manos recorriendo mi piel con una mezcla de reverencia y urgencia. Sus labios encontraron mi cuello, mi mandíbula, cada punto sensible que parecía enviar una corriente eléctrica directamente a mi núcleo. Todo mi cuerpo estaba en alerta, cada nervio encendido por su proximidad, y cuando finalmente nuestras miradas se encontraron de nuevo, vi en sus ojos algo que no había esperado, no solo deseo, sino también una vulnerabilidad que reflejaba la mía. Nunca pensé que esto pasaría, admití en un susurro, mis dedos trazando la línea de su mandíbula. Yo tampoco, respondió, con una sonrisa suave que desarmó cualquier reticencia que quedara en mí. Pero no quiero detenerlo. Sus palabras parecían romper el último vestigio de control que había intentado mantener. Todo lo demás, las preguntas, las dudas, las implicaciones, desaparecieron bajo el peso de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Su cuerpo era cálido contra el mío, sus movimientos llenos de una intensidad que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente presente, completamente vivo. Los minutos se convirtieron en horas, y cuando finalmente nos detuvimos, exhaustos y enredados el uno en el otro, el silencio del sótano adquirió una nueva cualidad. Ya no era incómodo ni opresivo, era un silencio lleno de comprensión, de algo que no necesitaba ser dicho en voz alta. Hugo trazó con sus dedos pequeños círculos en mi brazo, su respiración aún pesada, mientras yo apoyaba mi cabeza en su pecho. ¿Estás bien?, preguntó después de un rato, su voz suave, casi tímida. Sí, respondí, sin dudar, porque por extraño que fuera, por inesperado que hubiera sido, en ese momento sabía que estaba donde debía estar. Nos quedamos así, abrazados en la penumbra, mientras la realidad del mundo exterior comenzaba a filtrarse de nuevo en nuestras mentes. Sabíamos que había preguntas que responder, líneas que habíamos cruzado y que no podíamos deshacer. Pero por ahora, en ese momento, ninguna de esas preocupaciones parecía importar. Lo único que importaba era que, después de todo, no estábamos solos. Habíamos encontrado algo entre nosotros que no podíamos ignorar, algo que nos había cambiado para siempre. Con el tiempo, el cansancio nos venció, y me quedé dormido en sus brazos, con su aliento cálido contra mi piel y una sensación de paz que no había sentido en años.